Buenas noches, hermanos. Estamos aquí nuevamente, la OFS Región Cuyo, reunidos para compartir el segundo encuentro con Fray Hugo Almirón, a quien agradecemos nuevamente, y el tema es el cántico de las criaturas. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a todos por estar. Y bueno, adelante nomás. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Quería comenzar con Espejo de Perfección, número 100, y dice así: viéndose el bienaventurado Francisco atormentado con tantos sufrimientos, una noche, movido a compasión de sí mismo, dijo interiormente: Señor, ven en mi auxilio y socórreme en mis flaquezas, para que pueda sobrellevarlas con paciencia. Al momento oyó en su espíritu: dime, hermano, si alguno te diera por tus enfermedades y tribulaciones un tesoro grande y precioso, en cuya comparación estimaras en nada la tierra convertida en oro puro, todas las piedras convertidas en piedras preciosas, y toda el agua en bálsamo, ¿no te alegrarías de verdad? Respondió el bienaventurado Francisco: Señor, grande y precioso sería ese tesoro, apetecible y muy codiciable. Y oyó de nuevo en su interior: pues regocíjate, hermano, y salta de júbilo por tus enfermedades y tribulaciones, y condúcete en adelante con tanta seguridad como si estuvieras en mi reino. Se levantó por la mañana y dijo a sus compañeros: si el emperador diera a su criado suyo todo un reino, ¿no debería estar repleto de alegría aquel criado? Y si le diera todo su imperio, que gozarme muchísimo en mis enfermedades, en su imperio, ¿no debería regocijarse más todavía? Y añadió: pues yo tengo que gozarme muchísimo en mis enfermedades y tribulaciones, y fortalecerme en el Señor y dar gracias a Dios Padre. Y a su único Hijo, el Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, por la inmensa gracia que el Señor me ha hecho. Quiero decir, por haberse dignado certificar en vida a este indigno siervo suyo, que gozaré de su reino. Por eso, para alabanza de Dios, para nuestro consuelo y para edificación del prójimo, quiero componer una nueva alabanza de las criaturas del Señor, de las cuales nos servimos todos los días, sin las cuales no podemos vivir y en las cuales el género humano tantas veces ofende a su creador. Y continuamente somos ingratos a tantas gracias y beneficios que nos da. No alabamos al Señor creador y dador de todos los bienes como en nuestra obligación. Y sentándose se puso a meditar un rato y luego dijo: Altísimo, omnipotente, buen Señor, etcétera. Aplicó una música a esta letra y enseñó a sus compañeros a recitarla y cantarla. En alabanza de Cristo y su pobrecito Francisco. Amén. Hermanos, esto es un poco cómo compuso Francisco el cántico de las criaturas. O sea, Francisco estaba enfermo, había venido de Oriente. Clara le ofrece un lugar al lado del monasterio de San Damián, como dije yo en la última charla, el último encuentro, y Francisco estaba ciego casi, y compone el cántico estando ciego. Y ahí realiza este cántico de alabanza, de exultación, ¿no? Nosotros sabemos que el cántico nos ofrece a nosotros distintas vertientes, yo había dicho la otra vez, distintos simbolismos, ¿no? Estábamos viendo la mirada contemplativa del cántico, pero también estábamos viendo que el cántico nos habla a nosotros y nos dice, y nos habla a nivel individual personal y nos habla a nivel fraterno. Yo hablaba de los distintos núcleos que tiene la contemplación franciscana del cántico. ¿eh? Dije que no es un método de oración, sino una alabanza, que es una oración afectiva, emocional. Tercero,
hay una centralidad en Dios porque comienza Altísimo Señor, omnipotente Dios, ¿no? Entonces, ahí comienza ya Francisco a alabar al Señor como altísimo, pero también en su, en su posición, podríamos decir, de cielo que tiene el cántico y mostrando, terminando el cántico con el tema de la humildad, ¿no? Porque el cántico termina con la tierra. Entonces también presenta esa humildad. Yo le decía la otra vez, esa oposición que hay de polos que aparece en el cántico nos muestra a nosotros eh, el equilibrio de opuestos, decía yo, de acuerdo a una teoría, ¿no? Esta teoría la usan distintos franciscanos, ¿no? La teoría de opuestos que viene de Heráclito, pero que la retoma Carl Jung, el psiquiatra alemán, suizo-alemán, donde hay una conjunción de opuestos, pero el proceso de mismidad, donde yo voy a ser en lo que tengo que ser, se produce en ese equilibrio, ¿no? de los polos, no anulando el polo opuesto, sino equilibrando, ¿no? Eh, el cuarto núcleo yo dije que es la fraternidad, la contemplación del cántico nos habla de una fraternidad cósmica, había dicho yo, ¿no? Y esto es más o menos para que tengamos en cuenta. Ahí es donde yo me quedé en esa fraternidad cósmica y donde tenemos que, hay una, hay que tener en cuenta que yo hablé también de los arquetipos. Y dije que iba a aclarar un poco porque había dos hermanos que me preguntaron de los arquetipos, uno en el momento que terminamos y después otra hermana también aparte, eh, y que es bueno entender bien también, porque todo el cántico tiene varios arquetipos. Esto lo habla muy bien Eloy Leclerc, que es este franciscano, usando porque arquetipo viene de la palabra griega, dije yo, eh, arge, tipoi, arge es el principio, tipo, sello, ¿no? Hay alguien que tiene levantado el micrófono. Ahí está. Entonces, habíamos dicho que está compuesto de estas dos cosas, arge, que es lo principal, el principio, lo más arcaico, lo más antiguo, y tipoi es el sello. De ahí viene tipo psicológico, que lo va a tomar Jung para definir los tipos de personalidad, de, del modelo, la forma de ser de la personalidad, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta que estos arquetipos, ¿qué significa la palabra arquetipo? Es a nivel psicológico y a nivel espiritual, porque también lo va a tomar Leonardo Boff, el tema de los arquetipos de Jung, y también lo va a tomar Correa Pedroso, ¿no? Que también es otro franciscano brasilero, y lo va a tomar también André Luff, que escribe con Leonardo Bosch, Terapeutas del Desierto, donde analizan toda la opción eremítica de Francisco y muestra también todo el tema de los arquetipos, ¿no? Que son importantes en la espiritualidad franciscana. Pero hay que entender bien lo que es el arquetipo. Es un elemento estructurante y primordial de la psique humana. O sea, es primordial porque es antiguo, pero va a estructurar la mente humana, ¿no? Eh, Se heredan, dice Carl Jung, con la estructura cerebral, donde se hereda en su aspecto psicológico, pero tiene una base orgánica, que es el cerebro. Es aquella parte a través de la cual la psique, la mente, se une al cuerpo, a la naturaleza. Eh, no pueden ser representados en sí mismos, sino están eh, nutriendo al inconsciente colectivo.
Los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo, como los complejos son los contenidos del inconsciente personal. ¿Cuántos tipos de inconsciente hay? Tres tipos de inconsciente, de acuerdo a los distintos autores. Hay un inconsciente personal descubierto por Sigmund Freud, que en ese inconsciente, o sea, que nosotros no nos damos cuenta, está ahí como una base donde están los complejos, las prohibiciones, los miedos, los traumas que hemos tenido en nuestra infancia. Algunos podemos recordar, otros no recordamos. Aflora algún vestigio, no completamente. Ese es el inconsciente personal que lo acepta también Carl Jung, pero Carl Jung dice que con ese inconsciente que es personal, que es individual, existe un inconsciente colectivo que viene de nuestra familia y que lo heredamos de nuestra familia y nuestra familia de otras familias y todo el grupo de familias que venimos nosotros de una sociedad, de una nación, de una cultura y toda esa nación de su historia y de esa historia de sus mitos, porque una nación creció o un pueblo creció a partir de lo mítico y luego vino el logos, que es lo que usa la filosofía. Pero el lenguaje del mito, el mito es una narración extraordinaria que tiene su costado de verdad y se usa, por ejemplo, el lenguaje mítico en las ciencias. Por ejemplo, el mito de Edipo se usa en psicología por el complejo de Edipo. Se usa el mito de Electra también por el complejo de Electra en las mujeres, ¿no? Se usa el trastorno narcisista de la personalidad, que está definido por la psiquiatría, y se saca del mito de Narciso. O sea, el lenguaje mitológico se usa hoy en la ciencia, en la sociología, en la medicina, se usa en la historia y se usa en la psicología, ¿no? Y también lo usamos nosotros en la teología y en la espiritualidad. Por supuesto que el cántico tiene un lenguaje mitológico, pero porque trata a los elementos naturales como hermanos. Mi hermana, mi hermano, y vos decís, ¿cómo puede ser un hermano el sol? ¿Va a ser mi hermano el sol? ¿Va a ser mi hermana la luna? ¿Va a ser mi hermano el fuego? ¿Va a ser mi hermana la madre tierra? Entonces, esto habla de un lenguaje mítico, pero también simbólico, porque el arquetipo se va a expresar no en sí mismo, sino a través del símbolo. Se expresa a través de la imagen arquetipal, que es simbólica, y se expresa a través de las ideas también. ¿Se puede expresar a través de una patología? Dice Jung, sí. De una patología psicótica se puede expresar ese lenguaje arcaico, antiguo, que está en nuestro inconsciente. Muchas veces el psicótico o el loco actúa directamente su inconsciente, ¿no? Actúa directamente. Actúa el sueño. Si nosotros analizamos nuestros sueños, son irreales algunas veces y tienen cosas insólitas. De golpe estamos caminando y se abre una puerta y aparece un precipicio, ¿no? O de golpe estamos corriendo y salimos volando, en una alfombra, qué sé yo. O sea, para exagerar, ¿no? Este surrealismo onírico se expresa también el inconsciente así. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este arquetipo se expresa entonces no en sí mismo, sino a través de una imagen arquetipal que llamamos símbolo. La teoría simbólica de María Ana Ennis, que es una terapeuta de Buenos Aires, crea la Escuela de Psicoterapia Simbólica, que han ido muchos sacerdotes, religiosas, seminaristas a hacerse atender con esta terapia. Lo trae de Jung, de Carl Jung, y Carl Jung dice que el símbolo cura. El símbolo cura. ¿Por qué? Porque el símbolo tiene un lenguaje plurivalente. eh, muchas, muchos significados. Yo de un símbolo puedo sacar varios significados. Y ahí está la carga que tiene el símbolo. Entonces nosotros vamos a encontrar que el cántico
de las criaturas tiene esa carga simbólica. El sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego, la tierra, la muerte, porque aparece la muerte también, y la muerte tiene su carga simbólica fuerte, y nos dice un montón. Y si nosotros analizamos bien el cántico, nos dice un montón cuando Francisco comienza primero al Altísimo, loado seas mi Señor, eh, Mosén, el Señor, mi Señor, y que habla del Altísimo y pasa directamente al sol. Al sol él lo ve, y en este caso el símbolo del sol tiene muchos significados. Hay culturas, hay religiones que han tomado al sol como Dios. Inclusive los faraones del antiguo Egipto adoraban al sol, como también los incas. Los incas en América tenían una adoración al sol, inclusive los nobles se consideraban hijos del sol, hijos del sol. Entonces, el sol, ¿qué significación simbólica tiene? De poder. Significación simbólica de poder. ¿Qué otra significación simbólica tiene? De irradiar luz, de dar luz, de iluminar a las personas. El que conduce tiene que iluminar. El que conduce tiene que guiar. Entonces Francisco pone primero tres elementos cósmicos que abarcan todo el universo. Fíjense que el Sol, la Luna, es solamente nuestro sistema solar. Pero cuando habla de las estrellas, ya las estrellas se habla de otras galaxias. Entonces Francisco va más allá de nuestro sistema solar. Ya va más allá de la Tierra, de la Luna y del Sol. Comienza con tres elementos cósmicos, Sol, Luna, estrellas, y termina con otro elemento cósmico que es la Tierra. Pero pone, después de estos tres elementos cósmicos, que son más grandes, universales, pone los cuatro elementos. Los cuatro elementos. ¿Cuál es el primero que aparece? El aire. El aire, luego el agua, luego el fuego y la tierra, los cuatro elementos que yo dije del arjé de los filósofos presocráticos antes que se constituya la filosofía de Occidente. Ya usaban estos cuatro elementos como base de la persona. Pero también este franciscano Leonardo Lechmann va a decir que estos cuatro elementos eh, tienen su etimología y San Isidoro de Sevilla, en el 633, o sea, en 633, muchos años, casi 600 años antes de Francisco, va a tomar estos cuatro elementos y va a tomar la clasificación de los temperamentos que toma Hipócrates y que luego lo toma Galeno antes de Cristo. Hipócrates y Galeno hablan de cuatro temperamentos y estos cuatro temperamentos tienen base en el aire, en el agua, en el fuego y en la tierra. Lo va a actualizar esta tipología de la personalidad que se usa todavía, estos cuatro temperamentos, lo va a tomar Gordon Allport en el famoso libro de La personalidad norteamericano, ¿no? Un psiquiatra, psicólogo norteamericano, Gordon Allport, lo va a tomar a los cuatro. Va a decir que el aire, va a decir San Isidoro de Sevilla, pertenece a la primavera y es carácter sanguíneo. El temperamento sanguíneo, que es impulsivo, que dice las cosas que se le ocurre en la cabeza, que es afectivo, es extrovertido, tiene al aire como base. El agua, que es el invierno, tiene al temperamento flemático, que el flemático es indolente, eh, tranquilo, no se inmuta ni por lo bueno ni por lo malo. Yo estoy hablando las características más gordas del temperamento, por supuesto que hay muchas cosas más, ¿no? El fuego es del verano,
El fuego es del temperamento colérico, dice San Isidoro de Sevilla, ¿no? El- el- la persona que explota, pero que guarda rencor y busca la venganza, no se queda solamente con el rencor acumulado adentro, sino quiere desquitarse, el colérico es el que guía, el líder del grupo, manipula algunas veces por defecto a los otros para conseguir sus objetivos. Por último, la tierra, que es el otoño, y es el temperamento melancólico o nervioso, ¿no? Aquel que se guarda las cosas, sufre en soledad, rumia demasiado los problemas, no los comparte, es muy introvertido. Es el polo opuesto al sanguíneo, que el sanguíneo todo lo cuenta, todo lo chusmea y no se calla para nada, ¿no? Si vos querés que se entere todo el mundo, contale a un sanguíneo y se van a enterar todos, ¿no? Directamente. Entonces, esto esto habla del aire, el agua, el fuego y la tierra. Pero por supuesto que aparece en el cántico, dice Lechman, aparece un macrocosmos, sol, estrellas, luna, y aparece un microcosmos que es el hombre, porque termina con el hombre, los que soportan enfermedades, tribulaciones. Y bienaventurados aquellos que perdonan en tu nombre, Señor, la reconciliación. El cántico va a terminar con eso, ¿no? O sea, la muerte, la hermana muerte y del hombre que se reconcilia. Las dos últimas estrofas son de los seres humanos. Bueno, ¿cuál es el arquetipo dominante del cántico? El arquetipo dominante, Francisco tenía mucho aprecio al sol y al fuego. Al sol y al fuego. Y le va a dar mucha importancia al sol y al fuego. Entonces, se entendió lo que es el arquetipo y que el arquetipo va a saltar a través del símbolo y de una imagen arquetipal que es el símbolo. Yo lo voy a conocer al arquetipo a través de la manera simbólica. Entonces, esto es importante para que yo pueda entender también que el cántico tiene muchos significados. Inclusive te habla de fíjense cómo termina el cántico, cómo termina. Hay que servir, dice. O sea, te lanza para afuera. No te quedas en la contemplación, sino tenés que ir a la acción. O sea, el cántico primero alaba la creación, a Dios, al Altísimo, pero no se queda solamente en la alabanza, no se queda en la exultación, sino te lanza al servicio, a fraternizar a través del servicio. Y yo creo que esto es una identidad propia de la familia franciscana, ¿no? O sea, nuestra contemplación tiene que estar, ejercerla, pero también tiene que ser la base de un buen servicio, ¿no? De una buena forma también de compensar y de trabajar con los otros. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, sobre la imagen arquetipal, el arquetipo? No es lo mismo el arquetipo que la imagen arquetipal, ¿eh? El arquetipo es una cosa que nunca va a salir, está en el inconsciente colectivo, lo que va a salir a la conciencia es la imagen arquetipal que llamamos símbolo. ¿Se entiende? Yo quiero que esto lo entiendan porque yo voy a desmenuzar así rápido, no demasiado, tampoco puedo extenderme mucho porque no tenemos poco tiempo, pero para que entiendan cada uno de los símbolos, que es importante. Sabemos que existe, que el símbolo, por ejemplo, ¿por qué yo dije que cura? Porque el símbolo tiene una energía positiva muy importante y es una estructura, yo dije polivalente, o sea, tiene muchos, o multivalente, tiene muchos significados, ¿no? Y tiene dimensiones que el símbolo, por ejemplo, es existencial, vivencial. ¿Por qué? Porque repercute en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra admiración. Cuando escuchamos fíjense que acá la lectura que yo le hice, que leí al comienzo, eh, habla de que Francisco compuso una música y se ha encontrado
esas notas, solamente dos partes de esas notas, nos encontró completamente. Y hay una estrofa introductoria donde habla de esas notas musicales. Se perdieron, ¿no? Por supuesto. Se perdió totalmente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el cántico fue compuesto en el 1200, dijimos, 25. ¿Cuál es el manuscrito más antiguo? El pergamino manuscrito, el Códex 338, que fue escrito, fue copiado, hubieron varias copias en varios años, hacia el 1250. O sea, el cántico original no está. Tenemos la copia más antigua, la de 1250. En ese famoso códice se conserva en la biblioteca del Sacro Convento de Asís. Ahí está ese códice. Y tiene un espacio, dice el autor Leckman, para notas musicales. Entre la primera y segunda línea hay un espacio para las notas musicales que parece que que Francisco había compuesto esas notas musicales. Acuérdense que él era trovador. Era el juglar, el trovador de Dios, después fue trovador de Dios, ¿no? Pero era el que movía mucho a los jóvenes, a sus amigos, que eran jóvenes como él, ¿no? Y era, en la fiesta siempre cantaba y estaba de moda los cantos, como hoy está de moda el TikTok, ¿no? Está de moda, qué sé yo, la cumbia, ¿no? Acá, o los cantos mundanos, pero bueno, él también. Entonces tenía ese espíritu de canto, ¿eh? Sabemos entonces que para entrar en el sol, ahora enseguida entramos en el sol, yo ya, bueno, algo dije la otra vez, que el sol es el liderazgo, pero quiero cerrar eso, que el cántico fue compuesto en un momento de mucho sufrimiento de Francisco. Esto lo tenemos que tener en claro. Ya estaba estigmatizado. Los hermanos estaban peleando porque querían otros conventos y otras casas y estaban desmereciendo la originalidad del franciscanismo. Entonces Francisco estaba sufriendo esto, más tenía problemas en el hígado, en los intestinos, en los ojos, se estaba quedando ciego por una enfermedad que tuvo en Egipto, ¿no? En África, a causa del desierto, ¿no? También dice Celano que desde chico sufrió de la malaria, o sea, tuvo malaria, Francisco. Entonces sabemos que su cuerpo ya no estaba como antes y tenía 40 y pico de años, no tenía 50 ni 60, ¿no? Porque él muere con 46 creo que, no me acuerdo muy bien, sí, 46. Entonces, fíjense que joven ya estaba muy achacado, ¿eh? Pero también apenas podía caminar por los estigmas. Fíjense que son los únicos estigmas registrados donde aparecen los clavos. Los estigmas del Padre Pío no aparecen los clavos. En Francisco aparecen los clavos. Aparece la cabeza de los clavos, así dice San Buenaventura cuando describe a los estigmas de Francisco. Entonces, es algo interesante, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, es algo sobrenatural. Dios da la gracia, ¿no? O si no, no te daría los estigmas si no tenés la gracia para soportarlos, ¿no? Bueno, entonces está nacido en la noche, nace en la noche, ¿no? Eh, este, este cántico tiene todo su lenguaje simbólico, dijimos que el símbolo toca los sentimientos, los afectos. eh, También es coexistencial el símbolo. ¿Por qué? Porque está relacionado con el ambiente familiar, cultural, social, profesional, etcétera, de la época que se compone el símbolo. Francisco es hijo de su época y compone el sol, la luna, de acuerdo a las características simbólicas de esa época. Tiene también el símbolo
una, una característica mental, o llamada noética, porque se usa la imaginación, la razón, la memoria. ¿Eh? Y tiene una analogía porque del símbolo pasas a lo espiritual, ¿eh? Directamente te catapulta a lo espiritual. Es axiológico porque tiene aspectos valorativos de conducta o comportamiento, también es estético, pero sobre todo me voy a quedar en esto. El símbolo es trascendente. Yo dije la otra vez, la Eucaristía, dije el bautismo, dije el aceite, o sea, esta característica, ¿no? Pero son dinámicos, no se quedan quietos, sino te empujan también a algo, ¿no? Eh, bueno, eh, hay una cosa que me dio, le agradecía a Cecilia, no sé si estás, Cecilia, sí. Ella me dio un tema que trabajaron en las distintas fraternidades de Buenos Aires, de la OFS, sobre la fraternidad perfecta. Y, me dio que cada fraternidad buscó algo positivo de lo que está haciendo o de la característica que tiene esa fraternidad. No sé si me permitís que lea así en forma resumida, Cecilia. Por ejemplo, esto le digo para que ustedes también se pongan en este ejercicio, ¿no? Que es interesante. Dice, porque acá vemos nosotros el arquetipo también y vemos lo simbólico, ¿no? Por ejemplo, la de San Maximiliano Kolbe se caracteriza por la piedad eucarística. La, la de, la de Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya se caracteriza por la disponibilidad al servicio de la Iglesia y también a la OFS. La de San Roque de Montpellier de Banfield se caracteriza por la perseverancia. La de San Roque de Montpellier de La Plata se caracteriza por la perfecta alegría. La de Nuestra Señora de las Gracias por el cultivo de la memoria. La de Santa Isabel de Hungría por el cultivo del estudio. ¿Eh? La de Santa Margarita de Cortona por el cuidado a los hermanos mayores y a los enfermos. Y por último, la de San Damián se caracteriza por tener un espíritu de familia que acoge y protege a la familia franciscana y a los hermanos también, ¿no? Entonces, ¿por qué remarco esto que me dio gracias Cecilia por esto? Porque de esta forma yo puedo encontrar mi arquetipo, ¿no? Porque el arquetipo se ve en el hecho, en la conducta, en la realización concreta de la espiritualidad. No queda solamente en la teoría, sino esto que yo estoy aprendiendo a través del cántico, porque el cántico es compuesto a partir de una vivencia de Francisco, a partir de su vida, a partir de su experiencia. Y acuérdense que la espiritualidad franciscana, de toda la familia franciscana, es la praxis. No queda en la teoría, es la praxis. Somos, inclusive el discernimiento franciscano es en la praxis. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también la acción, la conducta, la actividad y el compromiso de nuestra fraternidad. En Espejo de Perfección 118, todo el cántico está bajo un signo donde Francisco va a tener en cuenta que se lo compara a Cristo con el sol de justicia, ¿no? Entonces, acá viene el sol. El sol, eh, el sol yo había dicho que tiene la simbología del poder, también el que conduce, es fuente de luz, pero también la luz que viene del sol es un don. Entonces, mi servicio en la fraternidad, sacando de este símbolo del sol, tiene que ser un don. Mi trabajo en la fraternidad tiene que ser un don.
no una carga. Mi disposición en la fraternidad tiene que ser un don. Mis relaciones con los hermanos tienen que ser un don, no un sufrimiento, no un soportar al otro, sino un brindar también este don de manera gratuita, no de manera comercial o de manera capitalista, ¿no? Donde yo doy afectos para recibir afectos, si no, no doy afecto. Yo doy servicio para recibir también y ser servido, no. Yo lo tengo que hacer algunas veces no recibiendo nada a cambio. Por eso el sol da luz y hace, dice la palabra, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces, si el sol está al comienzo del cántico es porque Francisco considera que el cántico y lo llama hermano sol, porque nosotros también tenemos que ser hermanos soles y brindar calidez a los demás, no oscuridad a los demás, no frialdad a los demás, sino tengo que brindar. Y yo tengo que ser ese don y prepararme en la fraternidad para ser don de los otros. Así se construye la fraternidad, pero también se construye el servicio, ¿no? Si yo quiero comprometerme con otros y quiero brindar también mi apoyo, yo decía, qué interesante este servicio que tiene la Fraternidad de Santa Margarita de Cortona, ¿no? O sea, cuidado a los hermanos mayores y a los enfermos, ¿no? Hoy hay pocos franciscanos que se dedican a esto, ¿no? Inclusive entre los frailes también. Hay poco cuidado de los hermanos mayores, ¿no? Poco reconocimiento también. Y los enfermos, bueno, que se curen a sí mismos, ¿no? Entonces, por supuesto que yo decía que el tema de las tres patas de la formación, de las tres patas de un laico franciscano, yo decía el conocimiento, ¿no? O sea, yo tengo que formarme, pero también decía la mística, ¿no? Y la mística, y a lo último decía la entrega, y en la entrega de ese trípode del laico franciscano tiene que estar esta disponibilidad del servicio, esta disponibilidad de iluminar, esta disponibilidad de ser don para los otros, como el hermano Sol. Eh, Me parece a mí importante, interesante, porque dice, loado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día y por él nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti altísimo lleva significación. Por supuesto que ahora está la característica esta, ¿no? O sea, el sol me lleva a mí también al altísimo. El símbolo, acuérdense que tiene la característica de ofrecer trascendencia. Entonces, con el símbolo yo puedo elevarme. Pero yo puedo elevarme solo de manera individual, no. Para elevarme al Altísimo yo necesito de la fraternidad. Por eso es hermano sol, porque necesito para elevarme al Altísimo de mi hermano, de mi hermana, de mi fraternidad, ¿no? Quererlos, amarlos, ay, pero son tan jodidos, lo mismo. Aunque sean jodidos, tengo que amarlos. Algunas veces yo quiero otra fraternidad, por supuesto, o quiero otros hermanos, o quiero que los hermanos tengan una coinonía conmigo especial, fundamental, y busco a ese hermano perfecto, ¿eh? Pero la perfección aparece, y ahora lo vamos a ver con el otro elemento que viene después del sol, que es la luna y las estrellas, vamos a verlo. Entonces, ser fuente de luz para mi fraternidad, de acuerdo al símbolo, al arquetipo del sol. Eh, la imagen dominante del sol. eh, Acuérdense que Francisco eh, tiene en cuenta también la espiritualidad de su época, ¿no?
y en la época de Francisco también se armaba algunas custodias como si fuese un sol, ¿no? Donde tenían la Eucaristía. Entonces, todo hacía referencia que el sol es Dios, el sol es la Trinidad, es Jesucristo, pero también es el Padre y también es el Espíritu Santo, ¿no? El sol. Eh, Santa Teresa, después, otros siglos más adelante, va a hablar y va a decir eh, que en diversas ocasiones a lo largo de su viaje interior va a hablar que ese sol divino que permanece en medio o en el centro del alma, ¿eh? En su viaje interior, en sus moradas, en su oración, ella va a decir que ese sol divino permanece en el centro del alma, que ilumina. Más o menos teniendo en cuenta, acuérdense que Santa Teresa de Ávila es la más franciscana de los carmelitas, ¿eh? Porque es muy afectiva y además tenía como director espiritual también a San Pedro de Alcántara, ¿no? Que era franciscano y siguió mucho por el tercer abecedario de Francisco de Osuna, otro franciscano, ¿no? Bueno, eh, no vamos a hacer todo un recorrido porque es largo del arquetipo sol, ya sabemos que estaban en distintas culturas, religiones, etcétera. Eh, pero también se lo identifica con un símbolo arquetipal de la concordia, de la unión, de la totalidad. El que ilumina tiene que iluminar desde el corazón, ¿eh? La palabra concordia viene de cordis, corazón en latín, ¿eh? Con el corazón, ¿eh? Estar en mi fraternidad en concordia con otros corazones. No solo mi corazón, que todos se fijen en mi corazón, sino yo, a partir de mi corazón, abrirme también a los hermanos, ¿no? A los corazones de los hermanos. La concordia, la paz, ¿eh? Paz y bien, ¿no? Nuestro saludo. Entonces también tener en cuenta que la concordia trae paz y alimenta la paz y la tranquilidad, ¿no? La concordia fomenta el amor de los hermanos y los lazos de los hermanos, ¿no? Pero también el sol es el arquetipo de la mismidad. ¿Qué es la mismidad? La mismidad abarca toda la personalidad. Abarca el yo, abarca el tú, abarca el él, abarca el nosotros, abarca mi mente, mi psique, pero también abarca la psique, la realidad de otros. Eh, la mismidad, dice Carl Jung, es lo más maduro del ser humano. Cuando la persona llega a realizar su mismidad es porque ha madurado psicológicamente. El sol es un arquetipo de esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está en expansión. El sol cuando sale se expande y nuestra madurez espiritual tiene que estar en expansión, tiene que estar en expansión, no en retracción, ¿eh? No para adentro sí el recogimiento para encontrar a Jesús en el alma, pero yo tengo que expandirme e iluminar a otros con la mismidad, ser yo mismo a pesar de los sinsabores, a pesar de los problemas, a pesar de los cambios, ¿no? Eh, Hay un despliegue y esto se ve en Francisco, ¿no? Fíjense en la lectura que yo leí al comienzo, dice que Francisco recibe la palabra y Dios le dice que va a tener un tesoro, que es la vida eterna, el reino, que va a tener el reino por sus sufrimientos. Francisco tiene un aseguramiento dado por Dios que con sus sufrimientos va a obtener el reino. Qué interesante esto, porque nos presenta a nosotros esta característica de decir, bueno, Francisco estaba seguro y más o menos, pero ahí se sintió exultante y ahí compone el cántico de las criaturas, cuando recibe esta respuesta de Dios.
Dice la palabra, dice los escritos antiguos, que ahí recibe eh, la luz para componer el cántico y lo compone. ¿Mm? Hay un proceso de maduración, sí, pero hay un proceso de unión en Francisco. Francisco es el hombre abierto a la mismidad. ¿eh? Se siente en comunión fraterna con todas las criaturas y también con los hermanos principalmente. Y así va a nacer a la vida divina, ¿no? Desde la fraternidad yo nazco al franciscanismo. Solamente desde la fraternidad voy a nacer al verdadero franciscanismo, ¿no? Y voy a iluminar y tengo que ser don y tengo que entrar en comunión también con mis hermanos, ¿no? Como el sol que comulga con uno. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque quiero entrar con el otro símbolo y terminar con el otro símbolo ya el día de hoy, ¿no? Que es la luna y las estrellas. ¿Una pregunta por el sol? ¿No? Bueno, seguidamente el cántico va a decir, loado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras, preciosas y bellas. Qué interesante esto, ¿no? Porque aparecen tres valorizaciones de la luna y las estrellas que son claras, preciosas y bellas. Va a aparecer acá preciosas, como va a aparecer en el agua también la palabra preciosa, ¿no? Dos veces. ¿Y dónde más va a aparecer la palabra preciosa? En las cartas. En las cartas los clérigos va a decir que donde se ha guardado el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser en lugares preciosos. O sea, los lugares del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía, tiene que ser lugares preciosos. Esas son las únicas referencias y el cántico. Después en otros escritos de Francisco no aparece las palabras precioso o preciosa. Solamente aquí cuando hace referencia al cuerpo y a la sangre de Cristo, dos veces, en la carta a los clérigos, y después en otra carta también, y después acá en el cántico dos veces, para hacer referencia de la luna y las estrellas, y de qué más, del agua, el agua, que va a decir que es casta, preciosa, el agua, ¿no? Entonces, entonces hay una connotación acá, una carga simbólica, espiritual, sobre la Eucaristía en Francisco, sí, podríamos decir, ¿no? Hay una connotación. Pero en el cántico aparece la noche, porque la luna y las estrellas solamente se ven en la noche, no se ven el día. Entonces va a aparecer la significación de la noche. ¿Y qué es la noche? Y la noche puede ser la noche de mi vacío espiritual, la noche de mi angustia, puede ser la noche eh, también del pecado, puede ser la noche inclusive de mi falta de decisión, de compromiso, puede ser la noche de mi esterilidad espiritual. ¿Para qué estoy en la fraternidad? ¿Para qué soy miembro de la OFS? ¿Qué sentido tiene estar en la OFS? ¿Solamente para pasar la noche y no iluminar? Yo creo que la noche es un momento del día, es el momento final del día, es otra parte del día que es oscura. Pero Francisco no se queda con la noche, sino remarca la luz en la luna y las estrellas. O sea, la luna está en el plenilunio. ¿Qué es el plenilunio? La luna llena, porque si no, no tendría tanta luz. No es el cuarto creciente, ni la luna nueva, ni el cuarto menguante, sino es
el plenilunio, la luna que ilumina, no la luna que está en eclipse o que la luna que está creciendo o que está menguando, ¿no? Sino es la luna entera y las estrellas, o sea, el cosmos, las galaxias, los otros sistemas estelares del universo entero. Eso va a aparecer, solamente yo lo puedo admirar de noche. O sea, el sufrimiento es la noche en Francisco. La tensión que vivía en la fraternidad es la noche en Francisco. Y él sabe que en la tensión y en la división que estaba viviendo en ese momento la fraternidad, Francisco tiene que ser estrella y tiene que ser luna y tiene que iluminar en esa noche. Y esto Francisco no lo pierde de vista, no lo deja de lado y lo tiene muy claro que la noche no tiene sentido si no aparecen las lunas y las estrellas. Solamente la noche va a tener sentido cuando hay una luminosidad a partir de la luna y las estrellas. La luna y las estrellas, ¿no? Eh, qué interesante eh, esto de decir, bueno, yo tengo en cuenta eh, este adjetivo de decir precioso. Mircea Eliade, que es un famoso especialista en el lenguaje mitológico, Mircea Eliade, griego, va a decir que a diferencia del sentido del sol, que es la autonomía, la fuerza, la soberanía, la inteligencia, la luna habla de la decadencia, ¿sí? Y de la muerte, como paso a una etapa de un nuevo nacimiento. O sea, no para quedarme en la muerte, sino para nacer, tener un nuevo nacimiento. Esto dice Mircea Eliade analizando los mitos de distintas culturas y de distintos tiempos también, ¿no? De pueblos originarios, que la luna, adoraban algunos a la luna, pero la consideraban como símbolo de muerte, pero no para quedarse en la muerte, sino porque la luna me exigía un nuevo nacimiento. Por eso la luna todos los meses la voy a ver luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Todos los meses la luna pasa por ese periodo evolutivo. Nosotros también, en la luna está simbolizado también nuestras crisis espirituales, nuestros momentos de bajones, pero también nuestros momentos de crecimiento. No somos una línea recta, ¿eh? No es que toda nuestra vida espiritual es boom para arriba, ¿no? No, somos como un zigzag, ¿no? Que vamos ascendiendo en zigzag, así, tac, 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 tac. ¿Vieron cuando están los carteles en las empresas, cómo estuvieron los logros empresariales que te muestran así, para arriba, ¿no? Y algunos te muestran para arriba, otros te muestran para abajo? Bueno, nuestra vida espiritual tiene que ser así, subir y bajar, pero apuntando para arriba, ¿no? Pero no es algo monótono, no tiene que ser algo monótono, ¿no? No tiene que ser tampoco algo aburrido, porque también tenemos que nacer a una nueva fraternidad. La luna, el símbolo de la luna me exige también renovar mi fraternidad, pero no para expulsar a todos mis hermanos, no, sino para que yo pueda, sobre todo, renovarme y que esa renovación en mi trato, en mi ser fraterno, en mi trato con los otros, contagie a los hermanos, a las hermanas, ¿eh? Contagia a los otros. No, pero ¿cómo voy a contagiar yo si los otros están cerrados en su postura, en sus ideas? No creo que lo que yo aporte me van a tener en cuenta porque están tan arraigados a la tradición anquisolada, ¿eh? Que va a ser difícil. Acuérdense que dije yo la otra vez, la tradición tiene que ser dinámica, ¿eh? No una tradición estática, no una tradición encerrada, ¿no? Sino tiene que ser una tradición dinámica donde se tenga en cuenta que tengamos memoria, pero que también incorporemos también
lo que el Señor está. Acuérdense que el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, dice que la teología tiene que estar en diálogo con las ciencias y que la teología va recibiendo aportes de la ciencia a lo largo de los años. Si nos quedamos en la época del Concilio de Trento, como algunos se quedan, entonces no recibieron el aporte de la sociología, no recibieron el aporte de la psicología. Fíjense que para el estudio bíblico, para la teología bíblica, la historia brindó el método histórico crítico, que también lo usa la literatura, la lengua, analizar, y lo incorporó la teología bíblica. Si la teología bíblica no hubiese incorporado el método histórico crítico o el método crítico de la literatura, no habríamos avanzado en el conocimiento de la Biblia. No habríamos avanzado en el conocimiento de la Biblia. Bueno, la psicología aportó a la espiritualidad también un montón y aportó también a la bioética, a la moral católica, los comportamientos. Entonces, si hemos estado avanzando. Si nosotros nos quedamos solamente con los principios antiguos, yo me acuerdo que había eh, algunos seminaristas cuando yo estudiaba, que surgió una discusión muy, muy jodida en ese momento con Marciano Vidal, que era un moralista, un teólogo moral de España, ¿no? Y que hablaba de la moral de situación. No sé si te acordás, Cecilia, de la teología de la situación de Marciano Vidal, que estuvo prohibida, la prohibieron. Bueno, algunos se escandalizaron porque la prohibieron, otros decían, solamente hay que tener en cuenta Rollo Marín. Y Rollo Marín es recontra cerrado, una moral antigua, totalmente cerrada. Entonces, que no admite ni siquiera que beses a la sombra de tu amiga, ¿entendés? Como pasa con San Luis Gonzaga. Entonces, yo creo que muchas veces estos temas tienen que hablarse, ¿no? Bueno, la luna revela al hombre su propia condición, ¿sí? La propia condición. ¿Qué propia condición? Que el alma no siempre tiene luz, que muchas veces tiene noche. ¿Sí? Y esas noches pueden ser mis debilidades, mis vulnerabilidades. ¿Qué hacer cuando me siento muy vulnerable, muy limitado, muy bajoneado? ¿Cómo nos manejamos cuando sentimos que la pobreza, la fragilidad, las limitaciones nos siguen de cerca y llaman a nuestra puerta? ¿Qué hacer cuando percibimos que están ya dentro de nuestra casa y que han entrado en ella sin que les hayamos dado permiso y como sin darnos cuenta y que no nos queda otro remedio que convivir con esas fragilidades? ¿Cómo hacía Francisco de Asís en tantas situaciones de fragilidad que tuvo que enfrentar en su vida? Tenemos que responder a estas preguntas. La luna, la noche que rodea la luna y las estrellas nos llevan a cuestionarnos. ¿Mm? Por supuesto que hay soluciones a esto, ¿eh? Porque lo más importante en gran medida es aprender a vivir y a convivir con la adversidad, no negarla, no hacerla desaparecer, no barrerla y ponerla debajo de la alfombra porque se va a amontonar ahí y va a ser más grande el polvo y la basura que yo puse debajo de la alfombra. Entonces, yo tengo que saber convivir con la adversidad, saber convivir con mis debilidades. Y si yo no sé convivir con mis debilidades, no puedo convivir con las debilidades de mis hermanos. Y ahí termino. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo me Pues ya acordaba que, estamos, nos pasamos ya Juan, 10 minutos. Sí, perdón, me acordaba que San Luis Rey, nuestro patrono, decía ser alegres en la adversidad, ¿no? qué bueno. Era una frase de él.
qué bueno. Por eso yo creo que es tan importante este símbolo de la luna, tan cargado de connotación, que nos revela nuestra condición, ¿no? Porque está en la noche y nos dice lo que somos. La próxima vamos a ver por qué pone el nombre de Clara y cómo Santa Clara interviene en el cántico, ¿no? Santa Clara interviene, la forma, la espiritualidad de Clara va a intervenir sobre todo acá, en la luna y las estrellas, ¿no? Y lo que aporta Santa Clara a Francisco, y cómo Francisco tenía una unión espiritual muy fuerte con Clara. Él va a elegir los adjetivos, fíjense que él no pone Clara, luna y estrellas, eh, preciosas, bellas y claras, preciosas y bellas, ¿no? O sea, pone Clara porque la conoce a Clara y sabe que Clara es importante también, ¿no? Y con Clara ha contado un montón de veces en su vida, ¿no? En su historia. La adversidad está presente siempre, ¿no? Pero hay que saber revalorizar la noche. La noche es necesaria también algunas veces, ¿no? Y nos habla de nuestro inconsciente también, ¿no? Muchas veces la noche se transforma en, en las profundidades de nuestro inconsciente, ¿no? Y que no lo conocemos, y que aflora algunas veces ante un acto fallido, ante un problema, ante una dificultad o ante un síntoma, ¿no? O ante los sueños, ¿no? Muchas veces. Hay como, se puede llegar a definir como un camino espiritual desde el Cántico de las Criaturas, Sí, como un itinerario espiritual, ¿se podemos llegar a definir algo sí, así? sí. De hecho, tanto Eloy Leclerc como Leckman, otro franciscano, Leonardo Leckman, va a decir que, fíjense que el cántico, a ver, estoy buscando el cántico, acá está. El cántico, ¿cómo comienza? Dice, Altísimo, omnipotente, buen Señor. Sí, es Altísimo. verdad. Yo por eso quería esta, no sé si ya la tenés, la imagen esta que te di, Cecilia, o que te di a Osvaldo, para que veamos, no sé si se puede compartir, no sé si la ven todos. Bueno, fíjense Sí. cómo comienza. ¿No? Por eso es un itinerario espiritual. Altísimo, omnipotente, pone al comienzo del cántico, ¿no? Altísimo y omnipotente. Y después pone buen Señor. Y si ustedes, no sé si tienen el cántico a mano, ¿tienen el cántico a mano? No. Bueno, fíjense cómo termina al final en la estrofa 14. Dice, comienza así, Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tres valorizaciones de Dios. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Y termina, darle gracias y servirle con gran humildad. Así termina, pidiendo a los seres humanos, en este caso al franciscanismo, a los hombres y mujeres, darle gracias, servirle con gran humildad. ¿Qué significa esto? El cántico comienza con una alabanza, pero termina en el humus, termina en la humildad, termina en la tierra. Si nos fijamos, ¿cuáles son las dos letras que aparecen? A y O. Cristo, decimos en la vigilia pascual, es Alfa y alfa omega. y omega, principio y fin, alfa y omega. Buen Señor, porque el franciscanismo cree en la bondad de Dios, pero en la bondad de los seres humanos también. Las letras iniciales de las dos entonces están teniendo en cuenta en consonancia con las palabras griegas de las letras griegas alfa y omega. Eh,
pero cada una coincide. ¿eh? Fíjense que Altísimo va a estar cruzado con gran humildad. Dios es lo supremo y nosotros somos humus. La humildad viene de la palabra humus, tierra. Buen Señor, tenemos que darle gracias porque es bueno con nosotros. Y a Dios omnipotente tenemos que servirle. Entonces, ¿qué se completa con esto? Un monograma de Cristo. Este monograma de Cristo se usaba en la antigüedad, Sí. donde aparece la cruz y Cruz. aparece el Padre, el nombre del Padre también, ¿no? Entonces, este monograma de Cristo nos habla a nosotros de un recorrido que tenemos que hacer, ¿no? El cántico ofrece este recorrido, partir de lo trascendente para bajar, pero a la vez subir. Entonces hay un ida y vuelta en el cántico, ¿no? Entre ese Dios que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, ese Dios que es poderoso porque es omnipotente, pero también es altísimo porque está en el cielo, en la gloria, pero también con gran humildad, ¿no? Tenemos que servirlo con gran humildad y tenemos que darle gracias, ser agradecidos. Entonces, nuestra condición humana es no perder de vista nunca este, este fin al que estamos llamados, ¿no? Cada uno de nosotros. Nada más, podés sacar si querés, Cecilia. La verdad que no dan ganas de terminar. Sí. Entonces hay una correspondencia, ¿no? En ese monograma donde a una característica de Dios corresponde una del hombre, ¿no? O de la mujer. Una de Dios y una del hombre, ¿se entiende? Y eso forma el monograma de Cristo, ¿no? Sí. Por eso hay un Bien. recorrido. Pero el recorrido no queda, yo no quedo encerrado en mí mismo, en la espiritualidad individual, ¿no? Nuestra espiritualidad no es monacal, no es para que yo me dedique solamente a la adoración, a la liturgia, o es una parte, por supuesto que es una parte fundamental, la adoración eucarística, los sacramentos, la liturgia, pero yo no me quedo, como franciscano seglar, yo no me puedo quedar solamente en eso. Eso lo tengo que compartir, tengo que tener un contacto humano. No sé si se entiende. O sea, Francisco posibilita eso porque él se abre, no se deja hundir por el abatimiento, por la tensión de los hermanos. Afronta esa tensión y la transforma. Y la transforma en un cántico. Lo que estaba viviendo en ese momento lo va a transformar en un cántico. Bueno, También vos arrancaste, bueno, no sé si fue una de las primeras cosas que dijiste, que el franciscanismo se hace camino, se hace espiritualidad en la praxis, ¿no? En la la práctica. praxis, lo dice, Y, hoy lo dice así. claro, y justamente por eso el cántico no puede quedar en una cuestión teórica, ¿no? Sino en una cuestión intelectual, ¿no? Exacto. Sino cómo Hay, hacerlo. un, hay, hay Sí, una resonancia. y creo que Julia, tenés el micrófono O, abierto. o Beatriz. Bueno, eso, cómo hacer praxis, este itinerario tan profundo, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora el último taller, ¿no? Eh, Porque en la medida en que vamos viendo cada uno de los símbolos, también vamos bajando a la realidad concreta, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo sé que tengo que convivir con la luna, con la noche, yo sé que tengo que convivir con mis debilidades, con mis vulnerabilidades y también con las vulnerabilidades de mi fraternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago concreto eso? Y soportando, no, amando.
¿Mm? Amando al otro en su debilidad, en su vulnerabilidad, ¿no? Cuando lleguemos a la última parte, que es el servicio, fíjense que la última estrofa la leí ahora recién viendo el monograma de Cristo. Cuando lleguemos a la parte del servicio, ahí sí tenemos que pensar que concretar el cántico no solamente en las relaciones fraternas, sino también en un servicio. Porque dice Francisco en el cántico termina servirle con gran humildad, servir. O sea que él está apuntando al cántico también como una misión, porque él le pide después a sus compañeros que den a conocer el cántico. O sea, una forma de pastoral que pide Francisco, aparte del testimonio de vida, por supuesto, es también que den a conocer lo que significa esta buena noticia, ¿no? Entonces también está el tema de salir de uno mismo para brindar también un trabajo, una pastoral, un compromiso, ¿no? Y no quedarme solamente reducido a mi fraternidad como si fuese un claustro, ¿no? La fraternidad es el que me catapulta a mí a trabajar. La fraternidad me catapulta a mí también a llevar el mensaje de Cristo a través del modo franciscano a otros. Que la forma de concretar puede ser, ojalá que no sea individual, ¿no? Porque algunas veces uno dice, ay, no, yo ya tengo mi apostolado en la parroquia, no me puedo comprometer. Ah, yo tengo un trabajo allá, no me puedo comprometer. Entonces, ojalá que surja algo en común con la fraternidad. Sí, Cecilia. Ahí está. Yo quería hacer precisamente un comentario de la fraternidad que tenemos en formación, que inauguramos algo. Yo he estado en 4 fraternidades. Es la primera vez que lo puedo llevar adelante, que es que cada hermano cuente y pongamos en común qué hace cada uno para ayudarnos, qué misión tiene para ayudarnos entre todos, y que la misión que cada uno tiene en la parroquia, donde esté, la compartamos y nos ayudemos a evangelizar, sin perjuicio de que tenemos un apostolado como grupo, ¿me entendés? Entonces, eso, la verdad que de 4 fraternidades, recién en esta se puede concretar como una lucecita, ¿me entendés? Porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué somos una orden? Si cada uno evangeliza por su lado. El sentido que uno le encuentra es que todos compartimos y todos nos ayudamos, nos sostenemos. Precisamente los que están en la noche de la caridad tienen problemas a veces. Bueno, vengan y compartamos. ¿Me explico? Y bueno, eso lo estamos haciendo y realmente es muy rico, muy enriquecedor. Qué bueno, eso es bueno. Por eso es importante también cuestionarme, ¿no? Y decir, bueno, yo cuestionarme bien, no cuestionarme por cuestionarme, ¿no? No para molestar, sino ni tampoco para sentirme mal, sino decir, bueno, esa es mi fragilidad, ¿no? Algunas veces yo decía, la noche de donde brillan la luna y las estrellas también puede ser una noche fraterna, no solamente una noche individual, ¿no? Entonces, ¿cómo yo asumo esa noche de mi fraternidad? Por la falta de servicio, por la falta de compromiso, por la falta de entrega. Acuérdense el trípode. El servicio es la entrega, o sea, hasta qué punto. El primero era el conocimiento, la formación. Segundo, el misticismo, ¿no? La contemplación, el crecimiento espiritual. Y el tercero, la entrega. Yo tengo que entregarme a la fraternidad, pero también tengo que entregarme a la pastoral, al compromiso, al dolor de la gente, a la noche que tiene la gente también. Yo tengo que ser estrella y luna en esas noches de mis hermanos, de mis hermanas que están sufriendo, o que están padeciendo, o que están teniendo hambre, o que están enfermos, o que necesitan comer, o necesitan que yo me organice con algo para aliviar también ese sufrimiento. Yo acá tengo al lado de la parroquia, acá en Lanús, hoy estoy en Lanús, el otro día estaba en Ciudadela, bueno, porque estoy entre Lanús y Ciudadela, yo soy el hombre de 2 mundos.
Bueno, entonces, acá al lado de Lanús tengo como 5 mendigos que no se quieren ir de al lado de la parroquia. Justo la iglesia tiene como pequeñas recobas así, ¿no? A lo largo de toda la calle Warnes, y queda justo a la otra salida del colegio donde está el gimnasio. Bueno, ellos se quedan ahí, entonces yo le autoricé, pero vinieron los vecinos a cuestionarme, vinieron, hasta la policía vino, que los quieren sacar, los llevaron, volvieron de nuevo. Entonces, hasta dentro de la misma parroquia, la gente de la misma parroquia, gente de acá, de la parroquia, quieren que se vayan y no vuelvan, que desaparezcan. Cuando eso nos están cuestionando a nosotros, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que darle de comer, que tenemos que brindarle una frazada, que tenemos que ayudarle. Entonces, eso nos pasa también a nosotros como fraternidad, ¿no? Entonces, no queremos ver, no queremos ver. Nos llenamos la noche sin luna y sin estrellas. Pasamos la noche sin luna y sin estrellas. No hay que tener miedo tampoco, ¿no? Porque hay algunas veces que el miedo nos paraliza. Porque muchas veces uno dice, no, yo ya soy grande. No voy. Mira, hermano, hermana, aunque seas grande, podés, en una noche de caridad, por ejemplo, podés ir a picar la zanahoria o el zapallo. ¿Entendés que vamos a dar la sopa de zapallo con este frío polar que hemos tenido? Entonces, bueno, lo que estamos teniendo todavía, ¿no? Porque no se va todavía el frío. Pero bueno, entonces yo creo que uno puede brindar desde sus límites algo. Yo me acuerdo cuando viví en Mar del Plata, en la Fraternidad de Mar del Plata, viví 2 años, ahí había 2 noches de la caridad todas las semanas estaba el domingo, el viernes y el domingo, 2 noches de la caridad. Y todas las parroquias trabajaban, inclusive la gente grande venía a cocinar. Capaz que no se iban a llevar la comida. Los que tenían coche llevaban las comidas, ¿no? Pero las otras gente preparaba la comida, otro preparaba los paquetitos o las bandejas donde se ponía la comida, donde se le ponía bien, donde le ponían los cubiertos de plástico, etcétera, todo, el vasito, todo completo, el postre y la comida. Hasta ahora tienen la Noche de la Caridad en Mar del Plata, porque la parroquia optó, la fraternidad, la OFS de ahí, también optó por ayudar en la Noche de la Caridad. Bueno, los que quedan de la OFS, ¿no? Porque creo que había pocos, había 2 o 3, nada, 4, creo, me parece. Bueno, Osvaldo, te dejo a vos. No, bueno, gracias a Dios todavía nos queda una más, o sea que vamos a ir disfrutando el martes que viene a las 9. Vamos a disfrutar de la presencia de los hermanos, pero por sobre todo de tu presencia. La verdad que gracias por esto, Huguito. Tengo una alegría que me muero por compartirla, que si Dios quiere en el capítulo de noviembre vas a estar. Así que, así que también ahí te vamos a poder no solamente dar las gracias, sino también compartir la vida con vos, estar junto a vos. Y hoy se me venía esta idea, pensando en el capítulo, que hasta estaría bueno, la dejo ahí picando, tener como un itinerario de este trienio, pero desde Grecio hasta ahora, ¿no? Hasta el Cántico de las Bueno, Criaturas, como una cuestión así fundamental, y a dónde nos lleva finalmente este trienio de los centenarios, ¿no? Que ya, bueno, estamos en la parte más bajando la parábola, ¿no? Así que bueno, lo dejo ahí para ver qué sale, a ver qué sale para eso. Mientras tanto, nos vemos el martes, ¿eh? dale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a cada uno, hermanos, ¿eh? Gracias de corazón. Chao, gracias, Hugo. Paz y bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Así gracias. bien. Bien. Qué bonito, Chao. gracias. Chao, chao.